Los mejores momentos de la semana. De la mañana de Nova Radio. ...15 minutitos pasaron de las 10 de la mañana... ...como bien lo anunció la apertura... ...los libros y sus cuestiones... ...en la mañana de Nova Radio... ...la furia del libro a cargo del divulgador literario Andrés Russo. Andrés, bienvenido. Gracias. Buenos días, Luciano y Sofía. Furia del libro número 22. 22. ¡El loco! El loco. Hoy no sé si tiene tanto que ver con la propuesta... ...aunque hay mucha locura... en la novela negra, que es de lo que vamos a hablar hoy. Como prometí la vez anterior, hoy nos vamos a ocupar del escritor norteamericano Raymond Chandler, aunque seguro podemos hablar brevemente un poquito en general de lo que es la novela negra, que por ahí no se la conoce tanto, porque muchas veces los lectores decimos novela policial, novela negra, y por ahí no sabemos dónde están los límites de las cuestiones. Pero primero presentemos brevemente a Raymond Chandler, que es uno de los grandes nombres, para mi gusto, no solo de la novela negra o de la literatura policial en general, sino de los grandes nombres de la literatura del siglo XX. Nació en 1888 y falleció en 1959. Vivió muchísimo tiempo en Los Ángeles, California. De hecho, toda su narrativa en buena parte transcurre en Los Ángeles o en California. De hecho, por lo que se ha hecho célebre Raymond Chandler es por aportar a la historia de la literatura un detective más, pero un detective que tiene muchas particularidades. Casi el más popular, podemos decir, ¿no? Yo creo que sí, han ido variando según las generaciones, ¿no? Pero hoy en día, si vos me preguntás cuál sería un detective vigente, y sí, sin duda, Philip Marlowe, de él estamos hablando. Philip Marlowe es el detective que aparece recurrentemente en muchas de las novelas de Raymond Chandler, que empezó a escribir en 1933, digamos, después de que le fue mal en un trabajo en el sector privado. O sea, no es que era una vocación literaria de arranque, aunque tuvo una buena educación y sin duda era una persona culta y sensible, Raymond Chandler. A pesar de que siempre se intentó decir que era un escritor menor. Eso ha pasado un poco con el género policial en general y con la novela negra en particular. Siempre se los ha intentado ver como escritores menores. Pero hecho, él mismo también asume un poco al final de su carrera diciendo, me dediqué a este género como casi... Sí. Barato, banal, decía él un poco. Sin duda. Pero bueno, ahí también ya me parece que juega... otras cuestiones. Sí, y la propia ironía, claro, y el propio cinismo de Chandler, que se lo transmite a Philip Marlowe, porque Philip Marlowe es un detective que es un bebedor, es un duro, pero debajo de ese bebedor duro también subyace alguien que es contemplativo, filosófico, melancólico, muy resistente a las bellas mujeres. Es una de las características de Philip Marlowe. Él orgullosamente dice que... porque es un hombre que trabaja de detective. Esto también es algo que cambia mucho respecto de lo que era la literatura policial, sobre todo inglesa. Ustedes saben que el policial, si bien uno puede decir empieza con Edgar Allan Poe y su famoso detective Auguste Dupin, después el género tiene un gran desarrollo en Inglaterra, ¿no? Sea vía Arthur Conan Doyle con su Sherlock Holmes, sea Agatha Christie con su Poirot, sea Chesterton con el padre Brown, digamos, hay todo un desarrollo del policial, que es lo que se llama el policial de enigma, ¿no? De enigma, es decir, se trata quién es el asesino, siempre, ¿no? Hace poco vi una adaptación de Agatha Christie del Orient Express, no me gustó para nada, con un montón de superestrellas, y es eso, ¿no? Es en el tren y bueno, está el crimen y quién es el asesino. No digo que todas las del policial inglés anden sobre eso, pero siempre la clave es el develar el asesinato, o está todo puesto en el ingenio. Sí, en ese enigma de resolución, de jugar también con el lector, ¿no? Con el lector partícipe de la... Y enamorar al lector de lo que es el detective, el ingenio de Sherlock Holmes. Seguir la cadena de razonamientos deductivos de Holmes, de Watson, cómo se complementan. La novela negra no tiene nada de eso, porque una de las características es que los crímenes van sucediendo a medida que se desarrolla la trama. Por lo tanto, no es que hay un crimen de arranque y toda una investigación. No. Es más caótica, podemos decir. Es más caótica y es más real por eso. De hecho, gracias a Ricardo Piglia y tantos otros, nos dimos cuenta que la novela negra, que parecía ser un género menor cuando se empezó a escribir en la década del 40 y del 50 y del 30 con otro gran escritor norteamericano de novela negra que es Dashiell Hammett,
autor del Alcohol Maltés, autor de Cosecha Roja, nos empezamos a dar cuenta de que efectivamente reflejaba una sociedad, reflejaba el caos de qué sociedad, sobre todo de la sociedad norteamericana post-depresión, post-1930. Ese es un contexto que aparece en todas las novelas de la serie negra norteamericana. La Gran Depresión, cómo se superó, el contexto de la ley seca, la prohibición de la comercialización del alcohol. Los intocables de fondo. Ahí venía la asociación, digamos, la ley seca que rigió en los Estados Unidos entre 1920 y 1933, también fue un contexto muy duro para esa sociedad, no solamente para los que querían beber, sino porque la ley seca no era simplemente eso, era un intento de controlar el poder de quienes tenían el tráfico del alcohol, y por eso estaba sonando. Está sonando sí. La banda sonora, que sí es una banda sonora que a mí me enamora, de Ennio Morricone, de Los Intocables, película de 1987 de Brian De Palma. Esa película, Los Intocables, y la historia, que está basada en una historia real, que es la historia de Eliot Ness, no es una historia que podríamos decir de la novela negra o de la literatura noir, pero tiene esta idea de una historia de gángsters. Está Al Capone ahí, digamos, perseguido por Eliot Ness, y en esa película maravillosamente interpretado por Robert De Niro. Eliot Ness no está tan bien, es Kevin Costner. Sí. Pero digo, también muestra la historia de gángsters, alcohol, mujeres, corrupción. Uno de los grandes temas de la novela negra es la corrupción del Estado, de la policía, de los que tienen que controlar. Muy bien satirizado en Los Simpsons aparece eso. Seguro. Vos lo viste el capítulo de ¿Cuál? Eliot Ness y el varón de la cerveza. El varón de la cerveza es uno de los grandes capítulos. De la ley seca. Claro, eso, sí, bueno, sí. Es esa misma. Es esa misma analogía. Dinámica. Entonces, evidentemente, vos la vemos más caótica, la novela negra, porque refleja ese contexto. La búsqueda del dinero, el poder, la corrupción, y el detective, en este caso Philip Marlowe, metido ahí en el medio teniendo que hacer su trabajo. Él insiste con eso: yo hago un trabajo, no soy héroe, no, porque Eliot Ness tiene todo un ideal moral. Él quiere no solamente atrapar al Capone, sino que la sociedad está regida por la ley. Es un hombre, para mi gusto, bastante desagradable desde el punto. Tengo mucho más empatía con Al Capone que con Eliot Ness, con una moral muy estricta. En cambio, Philip Marlowe hace su trabajo y en eso se tiene que ver involucrado con todo, con la aristocracia, vamos a llamarla así, o la clase alta, pero también con el submundo. O sea, nos muestra eso, el detective privado casi como un proletario de la investigación, diría yo. Y en eso se involucra muchísimo con la sociedad de su tiempo y te muestra esa realidad que por ahí el policial clásico la estructuraba mucho más, como decíamos, en función del enigma, en función de la inteligencia. Y la realidad no es tan inteligente. Es la violencia, ¿no? Otra de las características de la novela negra, y que Chandler ha sabido manejar muy bien, igual que Hammett, es la violencia, la enorme violencia urbana, porque esa es otra gran característica de la novela negra. Te habla de Chicago, te habla de Los Ángeles, un novelista que vino después de Dashiell Hammett y después de Raymond Chandler, que modificó muchísimo toda la idea del policial. Elmore Leonard, por ejemplo, para que se ubiquen, tiene un montón de cuestiones, pero Quentin Tarantino, en una de las películas más criticadas de Quentin Tarantino, Jackie Brown, que es una película del año 97, esa película de Quentin... Con Robert De Niro también. Con Robert De Niro. Esa película de Quentin Tarantino, Jackie Brown, la historia está basada en una historia, valga la redundancia, de Elmore Leonard. Entonces, y Elmore Leonard para muchos es el gran heredero de Dashiell Hammett y de Raymond Chandler. Entonces, hay varios nombres para buscar. Anoten: Dashiell Hammett, Cosecha Roja, El Alcohol Maltés. De Chandler, ¿qué leer? Bueno, la gran novela de Raymond Chandler es El Largo Adiós, The Long Goodbye. También El Sueño Eterno, que es su primera novela de 1939. Como insisto, El Largo Adiós es de 1953. En el medio hay varias novelas. Hace un par de años, no sé si sigue existiendo en el mercado, pero era una muy buena propuesta, existía un tomo, que creo que sacó RBA, que se llamaba Todo Marlowe. Y ahí estaban todas las novelas en las que participa Philip Marlowe. Quedaban afuera los relatos de Raymond Chandler y los guiones cinematográficos, porque también hizo varios guiones cinematográficos. Entonces, hay que acercarse a él. Yo quería leer la cita donde en El Largo Adiós Chandler
nos cuenta cómo Philip Marlowe se autopercibe, cómo él se presenta, y creo que con esto vamos a tener ya una idea, una pequeña síntesis de qué estoy hablando cuando hablo de un detective de novela negra. Dice el propio Philip Marlowe de sí mismo: soy un investigador privado con licencia y llevo algún tiempo en este trabajo. Tengo algo de lobo solitario, no estoy casado, ya no soy un jovencito y carezco de dinero. He estado en la cárcel más de una vez y no me ocupo de casos de divorcio. Me gustan el whisky y las mujeres, el ajedrez y algunas cosas más. Los policías no me aprecian demasiado, pero hay un par con los que me llevo bien. Soy de California, nacido en Santa Rosa, padres muertos, ni hermanos ni hermanas. Y cuando acaben conmigo en un callejón oscuro, si es que eso sucede, como le puede ocurrir a cualquiera en mi oficio, y a otras muchas personas en cualquier oficio o en ninguno, en los días que corren, nadie tendrá la sensación de que a su vida le falta de pronto el suelo. Bueno, así de duro, cáustico y seco se presenta Philip Marlowe en El largo adiós de Raymond Chandler. Vale la pena leer a alguien que es un amante del ajedrez, que es un amante de la poesía como Philip Marlowe, que es un amante del alcohol y que tiene algunos amigos policías, pero que la policía lo desprecia bastante, que le gustan las mujeres, pero que también Marlowe sabe cómo resistir al hipnotismo de las femme fatales que abundan mucho en la novela negra y en particular en las novelas de Raymond Chandler. Bueno, creo que eso es más que una buena síntesis. Si ustedes quieren ver, ya hemos nombrado que vean, hay películas. Bogart es el que interpreta siempre históricamente a Marlowe. Uno de los más celebrados intérpretes en el cine del Hollywood clásico que hace de Philip Marlowe es Humphrey Bogart. Pero luego, que está buenísimo, si quieren ir a buscar las películas de Humphrey Bogart haciendo de Philip Marlowe, son inmortales, son clásicas, son joyas del séptimo arte. Luego, una película más contemporánea, para mi gusto, donde uno puede ver también un detective gris y seductor y muy particular, es el que hace Jack Nicholson en Chinatown, que en castellano se llamó Barrio Chino, película de 1974 de Roman Polanski. No vean la segunda parte, porque hay un Chinatown 2 que es malísima, pero vean la original, la de 1974, Barrio Chino con Jack Nicholson, trabaja John Huston también, hace un pequeño papelito, de Roman Polanski, y ahí también van a ver a alguien que representa todo lo que es la novela negra. Es una investigación que parece ser una investigación de un asunto de pareja, matrimonial, y a medida que el detective se va metiendo aparecen cuestiones que tienen que ver con bueno, medio como sucede en El largo adiós, no lo contratan por una investigación de una hija, que una deuda que tenía, y siempre termina, pasa eso. Empiezan debajo hay muchísimas cuestiones. Empiezan con algo que parece ser banal, claro, de fácil resolución. Marlowe se mete en trabajos que parecen de fácil resolución y después aparece la corrupción o del alcalde o del gobernador o de lo que fuera, o de las empresas privadas, juegos de dinero y de poder, y en Chinatown, en Barrio Chino también, digamos, lo contratan por un caso menor, viene una mujer que dice ser la pareja y después no es la pareja, y después viene otra mujer que le dice lo mismo y él tiene que resolver entre dos mujeres quién le dice la verdad, pero detrás de eso al hombre que él tiene que seguir es un hombre que está involucrado en algo que existió en los Estados Unidos, que era el tema de un intento de privatización del agua a principios del siglo XX. Entonces sigue esa historia, el negocio del agua, y es muy interesante Barrio Chino. Así que fíjense si no tienen para ver Los Intocables, bien, de Brian De Palma, que insisto, no es que sea negra, pero me parece que representa esta idea de... Porque Chandler siempre dijo, ¿de qué trata la novela negra? Del crimen profesional, ¿no? Lo que uno sigue en la novela negra es el crimen profesionalizado, el crimen gangsteril. Bueno, y si el crimen gangsteril, para mi gusto, de una manera muy estética, porque es una película bellísima, desde la banda sonora, desde el diseño de vestuario que lo hizo Giorgio Armani, desde la propia dirección de Brian De Palma, desde la increíble actuación de Robert De Niro, Sean Connery, y los más flojitos Kevin Costner y Andy García en esa película. Vean Los Intocables, vean Barrio Chino o Chinatown
con Jack Nicholson, increíble interpretación, soberbia, de las mejores de Jack Nicholson del año 74 de Roman Polanski. Y si se animan, vayan a buscar las películas clásicas del Hollywood en blanco y negro, donde Humphrey Bogart hace de Philip Marlowe. Pero acérquense a Raymond Chandler, es una obra muy popular, como toda novela negra y como todo el género policial, se consigue en un montón de ediciones, no es que está por una sola editorial, así que vayan por las mesas de saldo, vayan por las librerías, pregunten qué hay de Raymond Chandler. Yo recomiendo El largo adiós, pero pueden leer Adiós muñeca, El sueño eterno, The Big Sleep, en fin, lo que encuentren de Raymond Chandler o lo que encuentren de Dashiell Hammett. Pasamos rápidamente el aviso, viene a la Feria del Libro Juan Sasturain. Viene, Juan, lo vamos a llamar en estos días. Y Juan Sasturain viene a presentar un trabajo sobre Hammett, se llama Hammett, de hecho, el trabajo que va a presentar, así que también un gran fan y un gran experto en la literatura negra, como lo era Ricardo Piglia. De hecho, en Argentina es recién a partir del año 69, cuando Piglia edita lo que se llama la serie negra, que nosotros los argentinos nos empezamos a dar cuenta que Raymond Chandler, que Dashiell Hammett eran grandes escritores. Y también Philip Marlowe está presente y le rinde homenaje Osvaldo Soriano en su primera novela Triste, solitario y final de 1973. Sí. Así que se darán cuenta que no se puede omitir a Philip Marlowe. Vayan, búsquenlo y busquen a la figura de Raymond Chandler, que es un personaje más que interesante para conocer. Esto fue la novela negra en La Furia del Libro. La número 23 hay que dirimir. ¿Qué número me gusta el 23? Hay que dirimir. Un escritor portugués. O Fernando Pessoa o José Saramago. ¿Qué dice usted? Pessoa, yo también. Acá por Cucaracha Javi dijo Pessoa también. Bien, entonces La Furia del Libro número 23, dedicada al enorme escritor Fernando Pessoa. Estos fueron los mejores momentos de la mañana de UNOVA Radio.